profesor. El tema que trae aquí es la multicultura y yo lo decidí abarcar sobre una mirada crítica hacia nuestro país. Como pueden ver acá, el título en sí de la investigación es La cultura chilena y la anti-multiculturalidad. Partamos por definir los conceptos o los temas. Sería en sí cultura, que viene del latín cultus, que a su vez significa reflexión y cultivo. Cultivo del pensamiento humano, la mejora en sí y optimización de todos los procesos que hay a nivel social y personal. Luego, sigue el término de multicultural, que es un conjunto de varios temas, multicultura obviamente, en la cual en sí, al aplicarlo en la práctica, se traduce en la convivencia de varias culturas de una forma armoniosa y que además lleva a un progreso mayor. En Chile se ha sabido que desde el principio, desde antes de la llegada del hombre blanco y todas esas cosas, éramos un terreno, por así decirlo, con amplia cultura, amplias pueblos, de norte a sur siempre nos hemos destacado de tener los extremos, el calor y el frío extremo. Y una vez llegado el colonizador acá, lo primero que hizo en realidad al encontrar a esos pueblos originarios fue someterlos y pasar por alto toda esa riqueza cultural que tienen, que los destaca en sí. Tenemos varios ejemplos, entre ellos los Aoniñay, los Tengman, que son los Donas, los Punches, Pulcos, Charcos y Chonos, que llegaron a la extinción debido al despojo de sus tierras y la esclavitud a la que fueron sometidos todos estos pueblos. Esto ocasionó una monocultura que viene siendo la del guaso chileno. ¿Por qué el guaso chileno? Hoy, al momento de pensar en las fiestas patrias, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar, voy a hablar cueca, o me voy a vestir de guaso. Pero en realidad, ¿qué es el guaso? Pocos piensan en bailar sausao, o el carnavalito, el tortillar, poco. Normalmente casi nadie. ¿Para qué vamos a decir? Y pensamos, ¿qué es en realidad el guaso chileno? Bueno, si nos remontamos a los hechos históricos, el guaso chileno es un terrateniente. Un terrateniente de los cuales abarcaban de norte a sur todo el territorio y eran realmente pocos. Los guasos chilenos eran muy pocos y los que sí eran muchos eran los rotos chilenos. ¿Quién eran los rotos chilenos? Era el campesino que tenía que obedecer al guaso chileno, al terrateniente, al jefecito. Y el guaso tenía una metodología de trabajo, una riqueza, una jerarquía muy diferente a la que tiene realmente el resto de la población, que era el roto chileno. El guaso se destacaba por ser machista, es decir, la mujer en la sociedad de la cultura del guaso chileno nunca tuvo una gran importancia, además de procrear. Elitista, en el sentido de que la única forma de ser guaso en sí era ser un terrateniente. Jerárquico, es decir, que él siempre iba a estar en la cúspide de la pirámide y él iba a ser el que iba a comandar a todo el resto y decir cómo se tenían que hacer las cosas, y además de cruel. ¿Por qué cruel? En el principio, el deporte que practicaba el guaso chileno era el rodeo. Que si pensamos, no cualquiera tiene una vaca y con esa vaca la va a corretear de aquí para allá en un círculo. Es en sí la razón por la que se considera que el guaso chileno es una cultura en sí bastante elitista o arribista, por el hecho de que la vestimenta,
lo que se compone, lo que significa en sí pertenecer a esa cultura, lejos de lo que podía acceder el pueblo en esa época, hablando del siglo XVI-XVII. Entonces, volviendo a la actualidad, saliendo del tema en sí del Guaso, no nos quedan pocos temas en sí. Está la discriminación que se da a través de la prensa. Hoy en día es un conflicto muy grande que se da, tanto a nivel en sí de chilenos y de extranjeros, o no sé, pueblo mapuche, un ejemplo el más claro de todo. Sigue siendo un problema también la posición del Estado, del gobierno, que lo que promueve es la monocultura en sí, no promueve otra cosa. O sea, para él va a ser excelente que tú te estanques en esa situación en la que él te pueda controlar y te pueda decir qué hacer sin que tú vayas a levantar la voz, y en el momento que tú levantas la voz te va a criminalizar. ¿Cómo te criminaliza? A través de actos violentos, supuestos actos violentos, leyes que juzgan como no deben juzgar, o sea, de una forma bastante subjetiva, y que obedecen solo la mirada del gobierno. Otro tipo de crítica hacia la cultura chilena es el centralismo. ¿Qué es el centralismo? Es decir, que todo está en una sola parte. El resto de las regiones históricamente se ha quejado, por así decirlo, con el centralismo que hay en Chile, porque a ellos les imponen todas las cosas que tienen que hacer, y básicamente lo único que pueden elegir sería presidente, ya, la cuestión más grande del mundo. Pero más allá, no sé, concejales o cosas así, gente que de verdad conoce sus necesidades, no pueden optar a ellos porque se las imponen desde Santiago. ¿Cómo se podría resolver todo este tema? Bueno, en sí requiere del aporte tanto del Estado, del gobierno, como del aporte ciudadano, porque la cultura es algo que se genera es una forma de ser que se genera a través del tiempo. Requiere su proceso para verla nacer. Entonces, no podemos partir diciendo, queremos mayor aceptación al pueblo mapuche o a los extranjeros, no discriminar a los peruanos, y lo primero que hacemos al mirar uno es decir, con el hondo, con las palabras con las que se dicen realmente. O sea, no vamos a engañarnos. Entre más negro, más culpable. Por parte del gobierno, ¿qué tendría que hacerse? Serían necesarias las nuevas leyes, o más que nuevas leyes, una regularización de las actuales leyes, que en realidad no son justas para muchas personas. Las leyes en sí te protegen cuando tú te sientas representado bajo el Estado chileno, pero si tú prefieres vivir en tu zona de la Araucanía y proteger tus recursos y tus tierras de una forma tanto pacífica como puede ser también violenta, la criminalización actúa directamente como terrorismo, y eso es bastante impugnado y de una forma bastante mala a nivel nacional. También estaría el hecho de hacer más participativa y darle la autonomía en sí a las regiones. El hecho de que puedan tomar sus decisiones para sí mismos, puedan, no sé, decidir qué hacer con sus recursos, con sus ganancias, y poner, no sé, uno que otro parámetro para que no se pierda, no sé, la producción nacional, el producto interno en sí. Por otra parte, también estaría reconocer las diferentes culturas que hay. O
salir del monoculturismo y expandir el horizonte en sí, o sea que el deporte nacional no fuese el rodeo ni el baile nacional no fuese solo la cueca, sino que abriéramos el horizonte a todas las otras culturas que están en sí desde antes que el guaso en sí, queriendo representar lo que son y no pueden por simple imposición. No es un tema muy complicado, se requiere en sí el hecho de tener las ganas de superarse, de cultivar el conocimiento y cultivar el pensamiento humano para un progreso mejor.